Sí, ahí sí. Ya. Ya. Comencemos. Primero, vamos a comenzar con temas logísticos. ¿Ya? Recuerden que el curso tiene... Bueno, fíjense, ¿están en Zoom? ¿Se escucha bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Con orden? ¿Sí? Ya. Oiga, ¿a usted le fue bien? Vaya. Oh, era eso, era eso. Ya, primero en temas logísticos, recuerden que este curso tiene 2 pruebas del 30% cada una, tiene 2 controles de ejercicios del 10% del curso cada uno, para los cuales además tienen muchas décimas que pueden juntar. Estuve revisando y no todos las han tratado de buscar, espero que no les juegue en contra, pero es muy legítimo que quieran priorizar otras cosas, no son obligación ni nada, así que es parte de lo que tienen que ir decidiendo. Y además tienen 2 trabajos, leas un trabajo dividido en 2, en donde cada parte vale el 10%, en total vale el 20%. ¿Ya? Eso es el curso. Por lo tanto, para que estén muy claros y le pongan empeño al trabajo que se entrega este domingo. La primera parte es bastante cualitativa, es un análisis muy general de eh, cómo están actualmente las empresas, cómo están actualmente las empresas que se eligieron. Por lo tanto, no se enreden tanto numéricamente. Hagan un buen análisis en general en qué están, cómo funcionan, cuál es el modelo de negocio, etcétera, etcétera. Con eso basta. Lo que nosotros queremos en la primera parte, y les digo muy, muy honestamente, es que se empapen de la empresa a tal nivel que la parte 2 la hagan numéricamente a full. Se los digo así de transparente para que enfoquen de buena manera su estudio. ¿Ya? Eso tiene que ver con esas evaluaciones. Hasta ahí, de lo que he dicho, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Recuerden que la prueba 2 es presencial. Atento, atento. Presencial la prueba 2. Están todos claros, una instrucción de pregrado, solamente para que estemos todos claritos. ¿Ya? Luego tenemos que hablar sobre la prueba. ¿Cómo sienten que les fue? Más o menos. ¿Qué? Pero dígame algo, güey. ¿Sí? Ya, y en general, ¿qué sienten la dificultad? Necesito escucharlo harto. Yo trato de poner el mayor atención posible para tener ese feedback de ustedes, para ir aprendiendo, para ir mejorando los instrumentos de evaluación. Estaba muy larga. Ya, eso yo lo he escuchado bastante y creo que es un punto a tomar en consideración de ahora en adelante, que mucha gente me dice que el tiempo le jugó un poquito en contra y el tiempo no solamente no alcanzar a terminar, sino que eso tiene otras consecuencias, por ejemplo, ponerse nervioso, angustiarse, etc. Me imagino que a eso va. No sé si algo más quieren sumar. Yo por lo menos trato de tomar la mayor cantidad de información para ir mejorando. Oye, ¿qué está haciendo, pues? Ya, pues, ya, pues. Ya, ¿algo más? ¿Sí? ¿No? Pero ponga su micrófono. A todos nos mató un poco. Yo no lo Ya, alcancé a terminar por lo menos. ya. Y a nivel de dificultad o de... No, sí, profe, yo encuentro que en verdad la prueba estaba muy asible. Estaba mucho más fácil que el control. Yo creo lo mismo, especialmente la parte cuantitativa está bastante realizable. Sí. Y que el material de estudio también, en mi opinión Pero personal. eso quiero escucharlo. No sé qué opinan ustedes. O lo encontraron muy difícil, faltó algo. Eso quiero escuchar si estos minutos son para eso. ¿Sí? Oiga, ¿cómo le fue? Pero no me diga nota porque es muy personal. ¿Pero usted quedó tranquilo o no? Es que también me faltó tiempo. No la Pero aparte terminé. de eso, pues ya hablamos de eso, pues. Es Ya que eso si nomás me me complicó, quiere po. pegar en el piso. ¿Mm? Me quiere pegar en el piso, si ya entendí lo del tiempo. Pero además, ¿cómo le encontró dificultad? Estaba No, lo rara. cuantitativo está realizable. Eso, era difícil. Yo sé que era una dificultad alta. Pero me da la impresión de que no era nada fuera de lo que ustedes deberían poder hacer. No. Y ¿Concuerdan eso lo... conmigo? Sí. ¿Ya? Y dentro de lo cuantitativo, oiga pues, y entre lo cuantitativo y cualitativo, ¿qué Lo opinión tiene? cualitativo me costó más a mí. Ya. De hecho, yo tengo el mismo, la misma como análisis, pero dígame, ¿qué más? Y lo cuantitativo, pido varias, pero no las quiero ver porque quiero esperar a que termine el periodo de preguntas que hasta el lunes,
y ahí las voy a revisar todas para tener el mismo sesgo, el mismo ojo para todas. ¿Ya? Ya. Dígame, Ignacio. También es que con media hora más, muchos habrían, ni siquiera, no sé, una hora, no, con media hora más, 2 horas y media, lo hubiéramos hecho así bien. Ya, puede ser. Es que Lo además vamos a- encima yo creo que a muchos nos pusimos nerviosos como cuando ya estábamos en la mitad de los cuantitativos, vimos el tiempo y quedan 15 minutos, Y faltaban no, y 15 preguntas faltan, o claro, 12 preguntas. Ya. eso fue. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran decir? Este es el momento de ustedes, pues yo sé que necesitan de repente comentar. De los que están en Zoom, ya como para ir cerrando el tema. ¿Quién está en Zoom de los que están? Está Ignacio, Maximiliano, Santiago. ¿Algo que quieran opinar, comentar, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Bueno, mi análisis personal es que en esta sección puntualmente el promedio no fue tan alto para ser honesto, y donde vi un poquito más débil fue la parte cualitativa. Yo ya olfateaba un poco eso porque me di cuenta la semana de la prueba en sí, eh, me di cuenta de que no habían estudiado tanto esa parte y esa parte puntualmente requiere mucho estudio, ¿ya? Requiere estudio, requiere mucho estudio con anticipación. ¿Por qué? Porque es algo que se va madurando en el tiempo. Cuando yo les decía a inicio de semestre, vayan estudiando la parte cualitativa, los textos, era justamente para eso, para que cuando uno llegue a la evaluación, el cerebro sigue madurando la materia y la tendrían mucho más preparada. Y eso es, por no decir imposible, que se pueda estudiar en un par de días, porque eso simplemente es maduración y estudio con tiempo. Entonces, más o menos se vio por ahí. La parte cuantitativa le fue bastante bien, en general. Igual era esperable si es que en el control le fue bien. No, no, en eso no hay nada que decir. Así que, bueno, eso más que nada. Igual en esta sección hubo un par de 6, varios 5, entonces en general bien. ¿Ya? No sé si algo más quieran decir, ¿no? Recuerden también que yo en lo personal estoy muy atado de mano hubo varias personas, no sé si en esta sección, que me decían, profes, que no subí el desarrollo, que lo subí, que faltó algo. Yo honestamente no puedo hacer nada con eso. Tienen que también pensar de que a nosotros nos auditan todos los semestres por el tema de acreditación. Si yo dejase pasar una regla, yo no podría seguir trabajando, eso voy. Entonces, espero que me entiendan. Yo sé que a varios alumnos les he respondido, no, no puedo, o les he dicho, estimado, yo no puedo hacer nada más, pero sí les trato de dar todos los tips, de decir, mira, si ustedes ven, solicitan, justificar, podrán ahí encontrar una opción, pero de mí no depende nada más. No puedo hacer más cosas, ¿ya? Eso. Ahora sí, comencemos con la clase de hoy. ¿En qué estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Hacia dónde terminamos? ¿Dónde terminamos la clase pasada? Oiga, pues, Ari, ¿dónde? ¿Dónde? Estamos? Conflicto en los criterios de evaluación de proyectos, ¿Ya? ¿Y por qué estábamos viendo eso? como cuando de repente los distintos criterios chocan y uno no sabe cómo por cuál ¿Ya? decidir. Exactamente. Es decir, hasta antes de la prueba 1, nosotros nos programamos para decir, miren cabros, los criterios para evaluar proyectos van a ser estos. ¿Qué criterios vimos? ¿Quién se acuerda? Vimos 4. ¿Ah? 4. Vimos 4. ¿Y cuáles eran? Pues, pero explíquenme. Oigan, El venimos siguiendo de la VPN, prueba. Ya, perfecto, muy bien. la TIR, Perfecto. Hasta ahora va perfecto. ¿cómo se llama este? El índice de rentabilidad. ¿Qué cosa? El índice de rentabilidad. Ya, pero ese lo dejamos un poquito aparte, ¿se acuerda? Pero también es bien. Y Ujú. falta uno. ¿Y cómo se llama esto? Uno que tiene que ver El con el payout. plazo. Ese, muy bien. Periodo de recuperación, perfecto. Eso es parte de las cosas que ustedes deberían tener clarísimas para la vida. No para el curso, ni siquiera para mí, ni para la nota, ni para nada. Para la vida es algo que les va a servir. Parte de su formación académica como ingenieros comerciales es fundamental que sepan esto. Es muy probable de que cuando ustedes salgan como ingenieros en un par de semestres más, y sean colegas de todos los que hemos estudiado acá esta misma carrera, van a salir y les van a decir, oye, tengo la idea de hacer esto, ¿podía evaluarlo? Cuando a alguien les dicen eso, le están pidiendo que hagan esto que ustedes están aprendiendo en este momento.
Evaluar proyectos. Y proyectos pueden ser cosas tan simples como, por ejemplo, contrato o no contrato una agencia de publicidad. Externalizo o no externalizo algo. O incluso cosas tan macro como hago un edificio o construyo una represa. Estoy caricaturizando, pero a ese nivel. Entonces pueden ser cosas muy sencillas, muy básicas, o incluso pueden ser cosas muy completas. Pero cuando ustedes les dicen, oye, hazme tus comentarios de este proyecto, le están pidiendo hacer esto, evaluarlo. Por lo tanto, si ustedes quieren o realmente tienen la intención de salir con muy buenas competencias en eso, les dejo como recomendación muy personal que esto es clave. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. Luego, cuando ustedes les van a pedir evaluar proyectos, que esta es una mega unidad bastante grande y nosotros la separamos en dos partes, primero vimos todos los criterios más o menos más importantes, que vimos 4 como su compañero dijo, bien. Además, dentro de una subunidad dentro de eso, vimos cuando los criterios chocan. Eso es algo, y se los digo así como, por último, no para mí, ni para nota, ni para nada, solo para que ustedes se hagan como una evaluación mental. Si ustedes les preguntan, explique los 4 criterios, ¿son capaces de explicarlo? No me lo digan, háganse esa pregunta. Vienen saliendo de la prueba. Si ustedes les preguntan, oye, ¿cuáles son los principales conflictos de esta cuestión? ¿Dónde chocan estos? ¿Serían capaces de responderse eso, no? ¿Cuándo pasa de que hay más de una tira algebraicamente hablando? Esas son las cosas que más allá, y les vuelvo a decir, más allá como que profesor o más allá que nota, yo les digo que son cosas que ustedes deberían saber como buenos profesionales nomás. Se los dejo como inquietud. Creo que esto es fundamental, fundamental en su formación académica. ¿Ya? Luego, siguiendo avanzando con esto, yo les voy a decir a ustedes, miren cabros, evaluación de proyectos, flujos de caja. Ya aquí en la PPT. Y voy a decir flujos de caja. ¿Por qué nosotros vemos flujos de caja? ¿Por qué? ¿Dónde incorporamos eso? ¿En qué criterio? Dígame, pues. Eso tiene que ver con la liquidez y lo podríamos ver como en el payback. ¿Ya? O incluso, oiga, no, espérense. Incluso el VPN. ¿Se acuerdan que en el VPN uno traía valor presente los flujos? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pero los flujos yo se los daba. Y miren la pregunta que les voy a decir. ¿Qué pasaba entre la diferencia entre utilidad y flujo de caja? Sería lo mismo, ¿no? Si una empresa tiene una utilidad de 1 millón en un periodo, ¿necesariamente generó caja de 1 millón? ¿Sí o no? No, No, muy bien. ¿Y por qué no? ¿Sí? porque puede que tenga una cuenta por cobrar. Exacto, puede tener una cuenta por cobrar. Incluso vamos a centrarnos en algo más básico y simple todavía. ¿Qué pasa si para el cálculo de la utilidad descontamos depreciación? ¿La depreciación fue flujo de caja o no? ¿Sí o no? Pues, oiga, pero ¿cómo no se acuerda? No me dé esa respuesta. Uy. Ya, dígame, Ignacia. ¿Pero cómo, pues? Pero si usted estuvo en... Ay, ¿la depreciación era pagar algo? No, ¿Ah? no era, no me acuerdo. ¿Pero cómo me dice eso, ve? Ya, bueno, dígame, Ari. No, profe, no es pagar algo. No es pagar algo, exactamente, muy bien. Eso lo tienen que tener claro. Cuando ustedes armaban un estado de resultados para calcular la utilidad de una empresa y ponían ahí gasto por depreciación, que de hecho vimos una unidad completa en PPE para calcular bien la depreciación de algo, no era un desembolso efectivo. ¿Me van siguiendo con eso? ¿Y qué pasa si yo les dijera, oye, esta empresa utilizó para calcular el costo de ventas, utilizó el sistema FIFO, y otra empresa utilizó el sistema promedio ponderado, ¿es lo mismo? ¿Va a dar la misma utilidad? ¿Sí o no? Pues, no necesariamente, exacto, muy bien, Ari. No necesariamente. Depende de varias cosas. Por ejemplo, depende de si es que el costo unitario del producto que están comprando es el mismo siempre. Ahí está la esencia. Y por favor, tomen nota de esto. Por favor, les digo. La contabilidad, yo siempre tiro tallas con eso, pero bueno, de que pese a que es lo que nosotros creemos que es perfecto, no es que no sea perfecto, pero no nos sirve necesariamente para esto, porque la contabilidad son un conjunto de criterios. Eso es lo que pasa con la contabilidad. Con la utilidad de la empresa, si bien la gran mayoría de las empresas en gran parte del mundo utilizan IFRS, son un conjunto de criterios. En cambio,
algo que va a ser igual para todos es el flujo de caja. Eso no se puede llevar a criterios. Esa es la razón de por qué no utilizamos la utilidad. Incluso no sé si ustedes han escuchado algo que se llama el EBITDA. Dicen, oye, esta empresa, ¿cuánto tiene de EBITDA? ¿Lo has escuchado? Ya, eso lo vamos a ver más adelante y probablemente en el magíster lo puedan ver, que tiene que ver con una medición que transforma, los más financieros no son muy amigos del EBITDA, pero es como transformar a grandes rasgos una utilidad en flujo. Así, pero muy robustamente, pero eso es lo que tratan de hacer. De hecho, el EBITDA, ¿y qué significa, Ari, el EBITDA? El EBITDA, ¿sí? Ah, oiga, pues, ahí sí. ¿Qué es lo que es el EBITDA, pues? No sé lo que es, pero cuando uno ve los análisis de las empresas, cuando uno compra las acciones dice EBITDA, pero nunca lo he... Ya. El nunca lo he visto. EBITDA es la utilidad que tiene. Un tipo de utilidad descontando lo no desembolsable. Pero no se preocupen. Les vuelvo a decir, es siempre uno trata de llegar al flujo de caja. Siempre. ¿Por qué? Oiga, pues. No, pero después. Ya. Eso no es relevante para este curso al menos. El EBITDA todavía no. Pero sí tienen que saber de que siempre uno trata de empujar para llegar al flujo de caja. ¿Por qué? Porque el flujo de caja es algo que no tiene criterios de por medio. Para todos es por igual. Por eso los proyectos se evalúan a través del flujo de caja. ¿Estamos claros? Ya. Dicho eso, podemos empezar con la clase. Primero, el primer gran supuesto que nosotros vamos a tener para confeccionar los flujos de caja, recuerden, esta clase es para aprender a confeccionar. Esta clase en general es cortita. Bueno, en realidad la hora anterior me duró mucho, de hecho nos quedamos más rato, pero voy a tratar de hacerla lo más cortito y preciso, no saturarlos, no matarlos después de una semana que estuvieron en otra, vienen de prueba, sino que ir con calma. El primer gran supuesto que tenemos acá es que vamos a crear los flujos de caja, comillas, incrementales. ¿Qué significa eso para los que han estado? Yo sé que hay al menos un par ha estado conmigo en Conta 3. ¿Quién tuvo Conta 3 conmigo? ¿Usted, Ari? ¿Y alguien de los que está en Zoom? ¿No? ¿No? Ya, bueno. Esto equivale a cuando uno habla en otro tipo de contabilidad como la relevancia. Equivale a eso, si lo quieren estudiar. Cuando yo les digo vamos a hacer flujos incrementales, significa que nosotros vamos a comparar la opción A, la opción B. Opción A es hacer el proyecto, no hacerlo. ¿Ya? Entonces yo les digo, el mismo ejemplo de antes. La empresa actualmente está vendiendo 10.000. Contrata a la agencia de publicidad. Y ahora que contrató a la agencia de publicidad, la empresa está vendiendo 15.000. ¿Cuántos serían mis ingresos incrementales que debo incorporar? ¿Los 15.000 en total o no? Oiga, pues, dígame. Los 5.000. Solo lo que aumentaría en caso de realizar el proyecto. Eso es incremental. Uy, esto está como... Diferencia. Solo el diferencial, tanto al aumentar los ingresos como al aumentar los egresos de caja. ¿Ya? Esto por defecto nos lleva a una segunda determinación. ¿Cuál? Oiga, ¿qué pasaría si yo tengo algo que sucede a todo evento? ¿Sería incremental o no? Hago el proyecto y están esos costos. No hago el proyecto y son los mismos costos. ¿Es para mí importante o no es relevante? Exactamente. No sería relevante. Eso, tanto en nuestra materia como en economía, que lo deben haber escuchado, se les llaman costos hundidos.
los costos que están a todo evento. Yo haga el proyecto o no haga el proyecto, si se mantienen tanto costos como ingresos, si es que se mantienen, ¿qué es lo que va a pasar? Yo les voy a llamar costos hundidos y son, bajo esta premisa, comillas, no relevantes para la toma de decisiones. No digo que sean que no importen, sino que no son relevantes para la toma de decisiones. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando nosotros podamos crear los flujos de caja, uno, la esencia inicial es que vamos a utilizar lo incremental solamente. ¿Estamos claros? ¿Me van siguiendo? Oigan, los que están en Zoom, ¿sí? ¿No? ¿Profe? Hoy no escuché a nadie, pero veo que están con el micrófono prendido. Sí, profe. Todo ¿Sí? bien. ¿Javiera? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Profe? ¿Alguien por... ¿Sí? Dígame, ¿Me dígame. escuchas? Sí, perfecto, Javiera. Ah, ya, es que no entendí muy bien lo de los costos hundidos. Los costos hundidos son los costos que están a todo evento, yo haga o no haga el proyecto. Y por lo tanto, si yo voy a tenerlos, haga o no haga el proyecto, no van a ser relevantes para la toma de decisiones. Y por ende, no los voy a incorporar en mi flujo de caja. ¿Ya? Entonces, vamos a tener flujo de caja, que lo vamos a tener que ir armando de a poco, y ahora la clase de hoy es darles todas las herramientas necesarias para que ustedes estén capacitados para confeccionar todos los flujos de caja posibles. Les voy a dar muchos enunciados de esta materia y una cantidad de ejercicios complejos, pero no se imaginan, no para evaluaciones, sino para poder estudiar, ¿ya? Entonces, realmente les pueden servir mucho. ¿Me van siguiendo? ¿Van entendiendo? Dígame. ¿Está en el material de estudio lo que dijo? Sí, no, o sea, ahí hay mucho, pero yo tengo mucho material más. Ah, ya. Es que si ustedes ponen así casi, es como políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero si pone así evaluación de proyectos en Google, va a tener una bibliografía gigantesca. Ya, sí, ahí sí, no sé si podemos, eso, perdón. Ya. Aparte de esta premisa inicial que ahí aparece, que está en negrito en la parte de más abajo, que se agregan todos los flujos que ocurren si es que el proyecto se realiza. Esa es la premisa inicial. ¿Y eso qué significa? Que vamos a utilizar flujos incrementales. Luego, y esto solo a modo de reforzar lo que recién estábamos viendo, vamos a tener los flujos si el proyecto se realiza, ya, esos son incrementales, flujos que de todas maneras existen, no se incorporan. ¿Cómo se llaman eso, lo que les acabo de decir antes? Oiga, pues, tome. Costos hundidos. Perfecto, muy bien. Todos los flujos que están a todo evento son hundidos, no se incorporan. Y por lo ende vamos a incorporar solamente la parte incremental del flujo. Así es como se van creando los flujos de caja. ¿Estamos claros? Ya, sigamos. Acá viene un poco lo mismo que les había comentado antes, pero vamos a hacer el siguiente análisis en la pizarra. Nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente. Si tenemos la utilidad y queremos llegar al flujo, nosotros a la utilidad podemos transformarla para llegar eventualmente al flujo. ¿Cómo? Lo que recién les decía. A la utilidad, ¿qué habría que sumarle? Lo que había dicho... No, usted no dijo, pues, Ari. ¿Qué es lo que incorporaba a la utilidad o qué descontábamos que no era un flujo de caja? Exacto. Ahora sí. Pero ponga su micrófono, ¿eh? La depreciación. Ah, ya, la depreciación, exacto. La depreciación, en otras palabras, es, acá vamos a tener que sumar los gastos no desembolsables. Un ejemplo, depreciación. ¿Estamos claros?
¿Me van siguiendo? Si nosotros partimos desde la utilidad, nosotros tendríamos que, desde la utilidad, reversar o sumar lo que a la utilidad le descontamos que no era desembolsable. Lo mismo vamos a tener que hacer con los ingresos, ingresos desembolsados. Desembolsados. ¿Qué significa, por ejemplo, los ingresos pagados por anticipado? También se suman, profe. Eso no se agrega. ¿Qué cosa? Que si también se suman los ingresos, y al igual que los gastos. Perdón, no le escucho, Maximiliano. Ah, sí, Que también si se lo- suman. También se suman, exacto. Vale, eso. De hecho, y con eso nosotros vamos a poder llegar a la parte de flujo. Incluso, si volvemos a nuestro PPT en forma muy rápida, nosotros vamos a tener que, para pasar de la utilidad al flujo de caja, incorporar los ingresos no desembolsados y los ingresos no pagados o que no nos hayan pagado, que eran los ingresos por anticipado. ¿Queda claro? Teniendo eso claro, dígame. Es que ahí dice ingreso por qué. Y el de abajito, ingreso por anticipado, Ah, y eso. arriba, ingresos desembolsables. Gracias. Sí, no se preocupe. Lo más importante, más allá de que si se suma o no, lo importante que ustedes tienen que tener en sus cabecitas es reversar todo movimiento que se incorporó que no sea flujo de caja. ¿Ya? Esa es la lógica. Partiendo por la depreciación, que eso en el fondo es bastante evidente, depreciación o amortización, y los ingresos que realmente me pagaron y que no los tengo ahí porque me habían pagado por anticipado, también los tengo que sumar eventualmente. ¿Ya? ¿Estamos claros? Luego, teniendo esto clarito, vamos a poder pasar a la última parte. Volvamos al PPT, por favor. Gracias. Ahí está. Dentro de la creación del flujo de caja, ojo, dentro de la creación del flujo de caja, vamos a tener que incorporar todos los efectos colaterales. Por ejemplo, y esto lo vimos sutilmente cuando analizábamos los proyectos complementarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo les dijera en un enunciado? El hecho de poner una nueva sucursal, de no sé, del banco, de un restaurante, de lo que sea, de una importadora, lo que sea, hace de que tenga tantas ventas, tantos costos, tantos gastos, bien, eso sería nuestro flujo, pero además va a dañar otra sucursal nuestra. Lo que lo daña a la otra, por ejemplo, va a disminuir sus ventas en 10.000, por dar un monto, lo voy a tener que incorporar a nuestro flujo. ¿Para qué? Para poder hacer el análisis de buena manera. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Dígame algo. ¿Sí? Ya. Entonces, teniendo esto claro, nosotros vamos a tener que agregar los efectos positivos y los negativos. Cuando estos efectos son negativos se le llama canibalización, que en realidad es un término bastante utilizado, que es cuando un proyecto cuando uno aumenta hace que otro proyecto dentro del mismo grupo económico disminuya, o que se generen sinergias. ¿Qué significa? De que cuando el proyecto nuestro no solamente genera mejores beneficios para nosotros, sino que además hace que tengan beneficios positivos otros. Esos beneficios de otros también los tengo que incorporar. ¿Por qué? Porque la esencia de lo que estamos haciendo ahora es evaluación de proyectos, evaluar si la cuestión está bien o mal. Por eso tenemos que incorporar todo lo posible. ¿Ya? ¿Quedaron claritos con eso o no? ¿Sí? Oiga, pues, oiga. Ya. Segundo punto que ahí aparece, proyecto puro. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, hay alumnos que me dicen, y de forma yo encuentro muy legítima, porque no tienen por qué saber,
Es decir, profesor, si estamos hablando de flujo acá, el pago de las cuotas, si el proyecto se endeuda, ojo, si el proyecto se endeuda para poder financiarse, yo voy a tener que descontar al final del flujo, voy a tener que descontar el pago de las cuotas, ¿o no? Uno podría pensar eso. Pero a nivel conceptual no lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque la forma de financiarse depende de cada uno, punto uno, y porque si el proyecto tiene mucho riesgo de financiarse, ¿dónde va a estar reflejado? Oiga, ya pues, dígame, ¿dónde va a estar reflejado? Bien, ¿ve que si se concentra? Ya, La tasa de descuento. ya, ahí sí. Exactamente. Por lo tanto, si ustedes después ven una pregunta cualitativa en una prueba, material de estudio, etcétera, el proyecto es, comillas, puro, cuando no se incorpora, y de hecho siempre los tenemos así, cuando no se incorpora el pago de las cuotas o créditos, ¿ya? El pago de las cuotas o el crédito, ¿por qué? Porque se asume que la forma de financiarse depende de cada uno y el costo o el riesgo ya está involucrado en la tasa de descuento. ¿Ya? Es justamente lo que aparece en la PBT, que son flujos sin considerar financiamiento, por lo que ya les dije, y la tasa de descuento incluye el financiarse. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Oiga, pero... ya debería haber estado silencio. Ya. Por último, y algo que también lo vamos a analizar ahora con un poco más de importancia, es la tasa de descuento. ¿Qué es lo que pasa con la tasa de descuento? Volvamos a Captivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo les dijera a ustedes, miren, ¿cómo se valoriza cualquier activo financiero? ¿Qué hay que hacer? Dígame, pero con su micrófono. Valor presente de los flujos futuros. Exacto. O sea, nosotros, ¿cómo calculamos valor presente? Con una tasa de interés. Por lo tanto, nosotros necesitamos para valorizar cualquier activo financiero, flujos y tasa. Cáchense la figura que vamos a hacer, para que vean que ya van teniendo más bagaje en esto. Los flujos en renta fija, ¿cómo se llamaban? Los pagos de los bonos, pues, ¿cómo se llamaban? Pues, ya, pues, Cuotas. cupones. No, pues. Los flujos en renta variable, ¿cómo se llamaban? ¿Qué pagan las acciones? Dividendos. Dividendos. Y en evaluación de proyectos, pagan flujos de caja. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son las tasas respectivas que nosotros hemos aprendido a aplicar? No me sirve de nada saberla de memoria. Aprendido a aplicar y qué consecuencias tiene. La tasa en renta fija. ¿Tasa cupón? No. Por último, la de mercado, díganme. La ITM. Esa es la tasa, el rendimiento del vencimiento de lo que está exigiendo la gente en el mercado por cada instrumento de renta fija. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la tasa de renta variable? Que nosotros habíamos visto en las fórmulas, vienen saliendo de la prueba. ¿Cómo se llamaba ese R? ¿Qué es lo que era? Costo de capital. El costo de capital del accionista. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que era el costo de oportunidad del accionista de comprar esa acción. Costo de capital del accionista. Y ahora, en evaluación de proyectos, yo cáchense lo que les voy a decir. La tasa más representativa es, ¿quién me podría hacer ese análisis? Primero, ¿quién genera los flujos? Una empresa. Y en una empresa, una organización, contablemente hablando, ¿cómo se está financiando? ¿Qué es lo que va al lado derecho del estado de situación? ¿Sí? Dígame, pues, Ignacio.
¿Y qué más, pues? Ya dígame, Ari. Pasivo más patrimonio. Exacto, pasivo más patrimonio. O sea, es el costo que me exigen. Es que este es el análisis que tienen que tener. Es el costo que me exigen, ¿quién? Toda la gente que financian los activos para generar ese flujo de caja. ¿Y quiénes financian los activos? El pasivo y el patrimonio. O sea, es un promedio de dos costos de capital. El costo que tienen los accionistas y el costo que tienen los acreedores, los que me prestan plata, que son terceros. Esa tasa se llama costo de capital promedio ponderado. En inglés, más específicamente, y en el libro aparece así, se llama WACC. Costo de capital promedio ponderado. Y es la tasa promedio que están financiando los activos totales de la empresa que están generando esos flujos. ¿Me van entendiendo eso, no? ¿Sí? Los que están en Zoom, ¿me van entendiendo, no? Sí, por supuesto. ¿Podría repetirlo, eso de tasa promedio? Sí, por supuesto, Maximiliano. El costo de capital promedio ponderado, en otras palabras, es un promedio de lo que me están cobrando por financiar mis activos. Y en la ecuación contable activos es igual a pasivo más patrimonio. Por lo tanto, si yo tengo activos de 1.000 millones que generan estos flujos de caja, a lo mejor yo voy a tener 30% de pasivo, 70% de patrimonio, puede ser. Si la deuda del banco me cobra X% y los socios me cobran otro por ciento, que ya vimos que ese es el costo de capital de los accionistas, ¿qué voy a tener que hacer yo? Promediarlas. ¿Y cómo las promedio? De acuerdo al peso relativo que tiene cada uno. O sea, una tasa por el 70% y otra tasa por el 30%. Por eso es el costo de capital promedio ponderado. No sé si ahí se entendió. Quiero que me sigan la lógica. Eso es lo más importante, más allá de la parte mecánica. ¿Quedaron claros con eso? Pero pongan ahí... ¿Qué cosa? La tasa es que anoté toda la definición, pero Eso, no. costo de capital promedio ponderado. CCPP. O en inglés, que de hecho en el libro aparece en inglés, es el WACC. ¿Estamos? Ya. Volvamos a nuestra PPT. Ahí sí. Luego, nosotros vamos ahora a analizar otra cosa que nos va a afectar muchísimo al flujo de caja. ¿Y qué es lo que es? Cuando vendemos algún tipo de activo. Cáchense la cuestión. Si nosotros teníamos un activo no corriente, ¿se acuerdan que podíamos tener su valor en libro, no? ¿Qué es lo que era el valor en libro? Oiga, pues, ¿qué es lo que era el valor en libro, pues? No por favor, no me diga que no se acuerda. Ya, no me diga nada. No me diga nada, no se preocupe. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Oiga, ¿qué es lo que era el valor en libro? Yo sé que sabe, pues lo estamos viendo hace poco. Pero ¿cómo? Pues ve, entonces después tienen que... Estas son las cosas que tienen que saber en la vida. Dígame. El valor al que se registraba el activo. No, ese es el costo histórico. Pero a ese le tengo que descontar algo. Dígame, Ari. Cuento la depreciación y es como lo que queda como todavía. Exacto. El valor en libro se le llama el costo contable. Es decir, si yo lo compré en 10.000 y lo he depreciado hasta este momento 6.000, el valor en libros es la diferencia de eso. Es el valor contable también. Ese es el valor en libro. ¿Por qué estoy poniendo tanto énfasis? Porque yo les voy a decir, cuando les pida hacer o yo haga flujos de caja, les voy a decir, cabrón, para hacer este proyecto hay que comprar una máquina que tiene 20 años de vida útil y al año 15 se cierra el proyecto. Y la máquina al final se vende en tanto. Ya, pues, ¿qué efecto en flujo tiene eso? Lo tienen que saber hacer, pues. Dígame, pues. Vamos a asumir que se va a vender al valor libro o que de repente uno lo puede Le vender voy a en un dar el valor monto. distinto. Yo le voy a decir, se venden tanto. Y usted tiene que calcular el valor. Ah, ¿Qué es lo pero que? no necesariamente son, No es porque, necesariamente por el valor ejemplo, libro. si algo está depreciado y el mercado lo tiene mayor valorado, yo como que tengo como una ganancia contable por eso. Ahora justo voy a explicar eso. Justo, no se adelante. Ya. Entonces,
volvamos a la pizarra y de ahí vamos a ir a el PPT. Cáchense esto. Recuerden lo que les estoy diciendo. Les estoy tratando de dar la mayor cantidad de herramientas, datos, información, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan armar flujos de caja así perfectos. Dígame, Ignacio. Es como el estado de flujo efectivo, más o menos. No. O sea, se podría parecer, pero no es lo mismo. Ya, es para no confundirme. Sí, exacto, no es lo mismo. Y acá nosotros vamos a armar un flujo de caja. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de armar el flujo de caja? Saber el valor final. Que ustedes me digan, miren, al final del año 1 el flujo de caja fue tanto. Al final del año 2 el flujo de caja fue tanto, al año 3, al año 4, hasta que se termine el proyecto. ¿Y qué vamos a hacer con ese flujo? ¿Qué pues? Pero ponga su micrófono, pues. No, ¿cómo sumarlo, pues? Traerlo a valor presente con la tasa de descuento respectiva. ¿Y cuál va a ser la tasa de descuento respectiva? El costo de capital promedio ponderado que les acabo de explicar. Pero ahora, los flujos yo no se los voy a dar como en la prueba 1, que fue muy fácil. Ustedes van a tener que calcular esos flujos de cajas de acuerdo a un enunciado. Y luego de calcular, van a tener que aplicar los criterios de evaluación de proyecto. Sí, por eso les fue tan bien, pues si era una prueba livianita. Ya, pero si ahora se viene una de verdad. Ya. No necesariamente a mano. ¿Va a poder ser con Excel? Estamos viendo. Probablemente sí. Probablemente sí sea lo mismo. Bueno, ahí estamos viendo en realidad. Les van a avisar de pregrado. No, ese se mantiene igual. En línea, tienen 3 días. Eso. Ya, entonces, cáchense esta. Si tenemos un activo de lo que lo compré en 8 millones, se ha depreciado 3 millones, contablemente. Significa, si es el costo histórico, la depreciación acumulada me da un valor en libros de 5 millones. Si yo tengo un valor en libros de 5 millones, eso es lo primero. Ese es el valor contable y los efectos contables nos afectan a los impuestos. ¿Estamos? ¿No es cierto? Si yo les dijera lo siguiente, cáchense esto, 2 escenarios. 1, lo vendí en 10 palos. ¿Cuáles son mis ingresos en flujo de caja? 10 millones. ¿No es cierto? ¿Están todos de acuerdo? Lo vendimos en 10 millones, me entraron 10 millones. Corta. Calma, pues, Ari, no se apresure. Pero el hecho de venderlo a un monto diferente de su valor en libro, ¿qué pasaba? Tenía un efecto tributario. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular y decir, a ver, espérate un poquito vos, compadre. ¿Lo vendiste en 10 millones? Bien. ¿Te ingresaron 10 millones de efectivo? Sí. Pero por el hecho de venderlo en ese monto, tuviste que pagar impuestos. ¿Y cómo se hacía ese cálculo, Ari? Y yo sé que está ansioso por decirlo. No, porque hay harto ahí cosas involucradas. Por ejemplo, hay que pagar, si lo facturaste, hay que pagar el IVA de eso. No, pero no nos metamos el IVA. Y aparte el IVA no tiene que ver con esto. No, pero, o sea, ¿Qué? igual generó utilidad esa venta. Pero eso no tiene que ver con el IVA. ¿Y la utilidad cómo se calcularía? Son esas dos cosas. Primero recibí 10 millones, perfecto. Luego, si yo lo vendí en 10, el resto del valor libre. Le descuento la cantidad del valor contable que yo voy a sacar. Voy a sacar un valor contable de 5 millones. Porque su valor, el libro es 5 millones. ¿Sí? Pero va a salir de mi contabilidad en 5. Porque el valor del libro es el monto al cual va a salir de mi contabilidad. Una utilidad. Y la utilidad, asumamos que paga el 20%. ¿Qué significa si yo le descuento 5 millones? Voy a tener una utilidad por venta del activo de 5 millones. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si el impuesto a la renta, el impuesto a las utilidades, que eso también la gran mayoría lo vio conmigo, si es un 20%, ¿cómo se calcula? 20% de esto. O sea, por el hecho de vender mi activo en 10 millones, tuve que pagar 1 millón de impuestos. Por lo tanto, ¿cuánto fue mi efecto en flujo de esta venta? Oiga, pues, ¿cuánto fue, pues?
Perfecto, eso es todo. Pero eso no es tan evidente de ver. Ustedes tienen que saber el valor del libro, que ya tiene una pequeña complicación. Van a tener que calcular costo histórico menos valor residual, dividido vida útil, ver cuánto se ha depreciado hasta el momento que se vende. Listo. Ahí van a calcular la depreciación acumulada, van a calcular el valor del libro. Punto 1. Luego de calcular la depreciación acumulada, van a tener que comparar y decir, oye, pero espérate, el enunciado me dice que esta máquina se vende por desecho en 20 millones de pesos, pero el valor del libro era 15. Entonces se está vendiendo más que su valor el libro y va a pasar lo que estamos haciendo ahora. Dígame. ¿Es del porcentaje que se saca por haberlo vendido? No. Ah, sí. Ese porcentaje es el que yo pago por tener una utilidad. Efecto en flujo. Listo. ¿Estamos claros? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya. Ahora les voy a poner otro ejemplo que pasa algo pero al revés. ¿Qué pasa si ahora lo vendo en 3 millones? ¿Qué va a pasar? Primero, ¿cuánto efectivo voy a recibir yo? 3 millones. Eso está perfecto, está muy bien. Y ese análisis es muy bueno y muy sano que lo hagan. Pero ¿qué efecto tributario va a tener el hecho de venderlo en 3 si yo me voy a deshacer de un activo que lo tengo en 5 millones? Voy a tener una pérdida tributaria. ¿Y esa pérdida tributaria de cuánto va a ser? Muy bien. Voy a tener una pérdida tributaria de 2 millones. Y esa pérdida tributaria equivale a ahorrarme ¿cuántos impuestos? El 20% de eso. ¿Y cuántos son el 20% de esto? 200.000 pesos. O sea, el hecho de que yo lo vendiera en 3 millones hace que yo me ahorre 400.000 en impuestos. Por lo tanto, el efecto en flujo no son 3 millones. ¿Cuántos son? Exacto. No sé si me fueron siguiendo. ¿Sí? ¿Ignacia? ¿O no? No la veo convencida. Como que se restan, pero en el otro, cuando es pérdida, se suma esa pérdida como al precio en que uno... No, ahí como que no. No, pues es que acá, al existir, que no se lo aprenda de memoria, al existir utilidad contable, usted va a tener que pagar impuestos. Por lo tanto, tengo que descontar lo que pagué de impuestos. Acá, al tener una pérdida contable, me voy a ahorrar impuestos, por lo tanto, se lo sumo al valor que yo había vendido. ¿Estamos claros? Los que están en Zoom, ¿sí? Profe, Dígame, ¿sí? Ya, perfecto, Ignacio. Si son como en periodos distintos, no sé si yo pago a fin del periodo el impuesto a las utilidades, pero la plata la recibo antes, ¿tengo que traerlo en distintos periodos? ¿O No, se asume el mismo, ¿no? ya. Es que asumimos como los flujos anuales. Ya. Entonces no lo separamos por mes. ¿Ya? Esto, y si volvemos a nuestra PPT, es exactamente lo mismo que esto. Exacto. Acá aparece el valor del libro era 5 millones y tenemos el escenario con venta de 10 y venta de 3. ¿Cuál es el efecto en flujo? 9 y 3 millones 400. Es exactamente lo mismo, pero siempre es bueno cuando yo se los explico paso por paso. Si uno llega y lo ve, es difícil llegar y entenderlo. ¿Quedó claro? ¿Me van siguiendo? Ya, con esto cerraríamos la parte de flujo y el jueves deberíamos partir con algunos ejercicios cortitos. Después de esta diapositiva viene algo muy pequeñito de NOF y capital de trabajo, pero lo vamos a dejar pendiente para un poco después. Por ahora, nosotros vamos a ir cerrando con la parte de creación de los flujos de caja, ¿ya? Y el jueves partimos con un par de ejercicios de esto, ¿ya? Ya, pues, estimados, que estén muy bien. Profesor. Dígame. ¿Podría hablar una cosita con usted al final? Bueno, ahora, ¿Qué cosa? ahora. ¿Que podría hablar con usted una cosa, por favor? No le escucho, Maximiliano, perdón. ¿Ahora me Ah, escucha? sí, pero no, yo le recomiendo que no por acá porque está como escuchándose de todo. Si quiere me manda un mail. Vale, ya, profe. Ya, pues, Maximiliano. Gracias, nos vemos Que estén mucho. muy bien.